Esta es la historia de un reino en peligro y de un mundo en el que la poesía es un arma y los dragones sienten. Un lugar en el que la magia de los cuentos y la lucha por el poder rivalizan con una historia de amor más poderosa que el destino. Adéntrate en la saga más famosa de Javier Ruescas en una nueva edición de lujo actualizada por el autor y descubre Cuentos de Bere. Disfruta de la saga, también en audiolibro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy me hace mucha ilusión grabar este vídeo porque voy a hablaros sobre Cuentos de Bere, que es la primera novela que escribí y que ahora 10 años después, es que es muy fuerte, yo intento mantener la calma pero no puedo, se reedita. Y me hace mucha ilusión hablar de ello, de verdad, porque es una primera novela, o sea... Vamos a ver, ¿cómo os explico? Yo llevaba 3 o 4 novelas escritas, pero ninguna me las habían publicado y yo daba por hecho que Cuentos de Bere no iba a ser la excepción. Y yo la escribí feliz, se me ocurrió un concepto que tenía que ver con meter cuentos de hadas mezclados en una misma historia, porque por entonces no estaba Once Upon a Time, ¿vale? Aunque había algunos evidentemente retellings, yo no los conocía y me parecía una idea súper original lo de mezclar cuentos de maneras distintas. Estaba luego el cómic de fábulas, que descubrí después, y muchos otros, pero yo era un ignorante en ese momento y dije, madre mía, qué idea más perfecta, mezclar cuentos de hadas con algo distinto, algo anacrónico. Me gustaba el concepto de crear un universo pues medieval, fantástico, y meterle elementos como el de la electricidad, que es algo que los lectores aún a día de hoy me recuerdan mucho, las máquinas de electricidad, las bombillas, etc. Bueno, cuando se publicó, Bere tenía este aspecto, Cuentos de Bere 1 tenía este aspecto, Cuentos de Bere 2 tenía este aspecto y Cuentos de Bere 3 tenía este aspecto, ¿vale? Se publicó con la editorial Versátil. Versátil ahora mismo publica sobre todo literatura romántica y llegó un momento en el que pues estos libros no encajaban tanto en su catálogo y les pregunté si podían devolverme los derechos para reeditarlos de una manera distinta con una editorial pues que sí que llevase mucho más el juvenil y en la que yo había publicado muchas de mis novelas, que es Montena, y me dijeron que sin problema. Esto pasó como hace 2 años, o sea, imaginad. Desde entonces he estado trabajando en la reedición del libro. ¿Qué ocurre? Que 3 libros que ya se han publicado, es un poco difícil pues sacarlos, sobre todo por los lectores que ya los conocen, y entonces tuvimos una idea en Penguin, dijimos que en vez de 3 volúmenes, que fueran 2, que el primer volumen contuviese pues el primer libro y la mitad del segundo, y el segundo volumen, que saldrá el año que viene, que contuviera pues la mitad que falta del segundo y el tercero entero. Entonces cuando la gente me pregunta, ¿se puede leer este libro sin haber leído la trilogía original? Yo les respondo, es la trilogía original, ¿vale? O sea, estos 2 volúmenes van a contener la trilogía original. La portada del primer volumen ya la conocéis, es esta, la ha hecho Lola Rodríguez y es una auténtica preciosidad, de verdad estoy tan feliz con ella. O sea, cómo se describe el bosque, cómo se ve a Duna, cómo se ve al dragón volando, es una pasada. Bueno, tiene esta faja tan mona, pero es así, ¿vale? O sea, es que por favor mirad el mapa con todos los reinos, es que es una preciosidad. Lola, te quiero. Y es así de gordo precisamente porque contiene el primer libro y medio del segundo en su interior. Aún así, son al final 400, te voy a decir, 76 páginas, o sea, casi 480 páginas, porque es que la maquetación es tan cómoda, las hojas son tan buenas, está tan bien editado, de verdad, que es que ha cabido todo en este volumen. ¿Qué pasa? Que luego falta el segundo volumen, pero este se corta muy bien, es muy emocionante, de verdad, os lo prometo. ¿Y cómo he currado en esta edición? Porque ha sido de verdad un parto. Solo hay que ver cómo he dejado el primer libro mientras lo releía y marcaba cosas. Esto no son citas favoritas, ¿vale? Estos son cosas que había que cambiar, que había que corregir, porque lo más difícil para mí en esta reedición ha sido mantener el espíritu de la historia original completamente. O sea, quienes hayáis leído el primer libro os vais a dar cuenta de que es muy parecido en prácticamente todo, pero al mismo tiempo han cambiado cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo escribí este libro, era un poco inconsciente, ¿vale? Y creé un mundo sin pensar en las columnas que lo sostenían. Digamos que no me di cuenta de hasta qué punto las raíces de
ese mundo y el origen de ese mundo y las leyes que lo formaban eran importantes, hasta que me puse a escribir el segundo y el tercer libro. Yo no sé si escribís sagas y creáis mundos, pero si lo hacéis, por favor, dedicadle mucho tiempo a pensar en ese universo. Con las Crónicas de Fortuna, por ejemplo, que es mi otra trilogía, también le di muchas vueltas al mundo antes de ponerme a escribirlo. ¿Por qué? Porque ya llevaba un tiempo y ya había cometido los errores aquí en Cuentos de Vélez. Lo mismo que con Electro, escrita con Manu Carbajo, también pensamos mucho el universo antes de crear la historia. Bueno, pues con este no lo hice. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que me tuve que poner a cambiar muchas cosas que no afectasen a la historia, pero que le dieran sentido, sobre todo al segundo y al tercer libro. Esto es, por ejemplo, las motivaciones de los personajes. Duna, en este libro, acaba en el palacio, este es el principio del libro, acaba trabajando en el palacio y conociendo al príncipe porque se mete en problemas en la escuela. Ella es una niña muy respondona y de repente en un momento dado pues insulta un poco a la profesora y acaba castigada trabajando en el palacio. ¿Qué ocurre aquí? Que lo he cambiado. ¿Por qué? Porque tengo que construir más allá de la historia de Duna. Eso es algo que con los años he aprendido, que no puedes solo centrarte en el personaje principal, sino ir dando pistas de cómo es ese universo que has creado. Y en este caso, con la nueva edición, lo que se ve es que Duna es una chica que está muy preocupada por los derechos de otros que no tienen tantos. Por ejemplo, los sentomentalistas, que son, digamos, los magos, los que tienen poderes en este mundo. Estos sentomentalistas, sobre todo, tienen magias, tienen poderes relacionados con los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. No todos, pero muchos sí, lo pensé así. Entonces, ¿qué pasa con estos sentomentalistas? Son hombres, son niños que tienen poderes y por eso los reinos los quieren utilizar para sus fines, y entonces no tienen derechos propios, y ella quiere luchar por ello. Total, que la historia cambia completamente en ese sentido. ¿Y qué pasaba? Pues que yo me tenía que poner a reescribir toda la historia, porque claro, cambiabas una cosita y entonces parte de la novela pues se modificaba. También la relación de amor. A mí, en Cuentos de Vélez, la historia de Duna y Adaren, que es el príncipe, me gustaba, pero cuando la releí pensé, Dios mío, cómo he cambiado. Dios mío, cómo pude escribir una historia en la que el príncipe prácticamente en algunos puntos acosaba a esta chica. Y entonces, como yo no tenía conciencia de eso cuando estaba escribiéndolo, pero ahora sí, me parecía muy injusto dejarlo tal cual. Necesitaba cambiarlo, o sea, de verdad es que me salía de dentro. Estaba siendo fiel a mí mismo, pero mi yo de hace 10 años también estaría contento con esos cambios. Eso es lo que yo tenía siempre en mente. A ver, ¿qué cambiaba? Que a mi yo de hace 10 años le hubiera hecho ilusión que cambiase. El resto, pues lo he dejado igual, porque no era necesario cambiarlo. Se mantiene ese tono inocente, se mantiene ese tono de luz que tiene la historia original, pero es un poco más intrincado para mí. La trama, la evolución de los personajes de lo que os hablo, se ve que hay un cambio, y eso es lo que más tiempo me ha llevado. De hecho, he estado como un año partiéndome la cabeza, de verdad, intentando cambiar cada cosa que necesitaba cambiarse, pero sin modificar todo lo demás. O sea, ha sido de verdad un laberinto. Es más, os traigo aquí el cuaderno que he utilizado de Esther Gilly, porque la amo y porque sus cuadernos me inspiran, de verdad, donde he apuntado todo mientras iba trabajando en el libro. Primero, intenté hacer una escaleta con todo lo que me gustaba del primer libro y lo que tenía que cambiar para esta nueva edición. Empecé a mezclar todo, empecé a darme cuenta de lo que era importante y de lo que no, y qué es lo que se podía modificar y qué es lo que no. Y luego me empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con las maldiciones? Que es algo muy importante en el libro. Quienes lo leáis, pues ya lo descubriréis, y quienes lo habéis leído sabéis a lo que me refiero. También, ¿qué pasaba con la historia de Aya, que es la madrastra de Duna? Con la casa, con Lord Gunther, que es otro personaje que yo le tenía mucho cariño, precisamente porque me avergonzaba un poco, pero no tenía ningún sentido en el primer libro. Tenía muchas reminiscencias de Orgullo y Prejuicio, del primo Collins, ese personaje, pero no tenía un espíritu personal en Cuentos de Vélez. Entonces eso también he dicho, oye, vamos a ver cómo lo trabajamos para que tenga un valor importante. También qué pasaba con Adaren, ¿no? Y la historia del continente también. ¿Qué reinos había? ¿Cómo estaban relacionados? ¿Qué reinos había habido y se habían destruido? Bueno, un montón de preguntas que eran necesarios para construir, pues, al continente y este universo de Vélez, ¿no? Y luego me empecé a hacer mapas muy locos. O sea, es que los apuntes que me hacía eran muy heavy. Bueno, aquí me volví un poco loco y dibujaba cosas. Me hice incluso dibujos que no se ven por la luz, pero en los que se veían esquemas de cómo funcionaban según qué partes del palacio y tal. Bueno, y todo esto lo fui apuntando aquí, y cuando ya me vi preparado dije, vale, me pongo a escribir. Para mí Cuentos de Vélez es muy importante porque aúna el espíritu de los cuentos de hadas que me contaba mi abuela y mis padres con quien soy yo ahora mismo. Es una historia de fantasía,
es una historia de amor, pero también es una historia que habla sobre el destino, sobre luchar contra lo que aparentemente es la realidad y que no se puede cambiar, pero que también tenga muchísimas reminiscencias de nuestro mundo, mezclado con ese mundo fantástico, medieval, con cosas que parecen imposibles, con hombres que se transforman en cuervos, con árboles que les pides deseos y ocurren cosas. Y es que he metido muchos cuentos de hadas, no solo los que ya aparecían antes, como estaba a lo mejor Blancanieves, el gato con botas e incluso el dragón aparece en algunos cuentos de los hermanos Grimm, la figura del dragón. En esta nueva versión, ya que he tenido la oportunidad, he metido muchos más cuentos, me releí todos los cuentos de los hermanos Grimm que tanto me gustan y empecé a ver cosas que podían encajar en esta nueva versión. Es que al final es un primer libro y al mismo tiempo es el último que he sacado, y que me den la oportunidad, o sea, en primer lugar, de que Versátil me diera la oportunidad de publicar cuentos de Bérez fue un honor increíble. Los lectores que conocí gracias a ellos fue impresionante, pero que ahora me dieran la oportunidad 10 años después de reeditarlo, de convertirlo en esto, de llegar a nuevos lectores que no me conocen para nada o que nunca han leído cuentos de Bérez y darles una historia de fantasía que yo como lector he disfrutado tantísimo y como escritor me ha emocionado tanto, es una experiencia única. No me queda más que decir, excepto que los lectores de Latinoamérica, no os preocupéis, el libro va a llegar. Penguin lo va a publicar en prácticamente todos los países de allí. En México sé que sale el mes que viene, pero al resto de países llegará dentro de muy poquito, ya lo iré anunciando en las redes sociales. Y sí, algo que se me olvidaba, el audiolibro. O sea, estoy tan flipado con el trabajo que han hecho. La voz de Clara Schwartz, que es una de las actrices de doblaje que más me gustan en el mundo. La manera en la que narra cuentos de Bérez es mágica, o sea, esa es la palabra, es mágica, te envuelve. Es la voz de hecho que aparece en el book trailer. Os voy a dejar el link aquí debajo a Storytel, donde podéis escuchar un fragmento o escucharlo ya entero, porque de verdad, o sea, merece la pena esa experiencia de escuchar el audiolibro de cuentos de Bérez. Ha sido increíble. Yo he tenido la suerte de participar además leyendo algunos de los capítulos, o sea que escucharéis mi voz por ahí, y no sé, es que te pone la piel de gallina. O sea, yo escuchaba a Clara y decía, Dios mío, esto ha quedado demasiado bien. Y eso es todo. Ojalá os pueda conocer en alguna de las firmas de la gira que voy a hacer. Os dejo también el link aquí debajo a la información por si podéis estar en alguna de ellas. Y nada, que lo disfrutéis, que lo recomendéis y nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.